En esta sesión vamos a continuar viendo el tema general de la selección de los elementos geográficos en ARMAP 10.2. Específicamente, en este video vamos a tratar el tema de la selección por atributos de los elementos geográficos. Vamos a aprender en esta sesión cada una de la información que es necesario saber para poder realizar o operar con esta herramienta de selección por atributos. Bueno, entonces vamos a proceder a abrir ARMAP 10.2 para poder conocer de manera introductoria esta herramienta. Bueno, para acceder a la herramienta de selección por atributos, lo que se hace es dirigirnos a la parte superior del programa. Nos dirigimos a la sección que tenemos aquí de selección y vamos a dar un clic en la opción de seleccionar por atributos. Nos aparece una ventana de selección por atributos y bueno, en la primera parte es donde se va a ingresar la capa o el layer que se tenga en la tabla de contenidos a la que se le quiere aplicar esta selección por atributos. En este caso me aparece aquí, como pueden ver por defecto, el shape CP-P, que es mi shape de centros poblados del Perú. Y para acceder a esto, para poder visualizar todas las capas que yo tengo aquí en la tabla de contenidos, al dar yo un clic en la flecha me aparecerán. Pero aquí solamente me aparece una, pues solamente tengo esta capa de centros poblados activa en la tabla de contenidos. Vamos a ver qué pasa si yo agrego a mi tabla de contenidos otra capa más. Voy a cerrar esa ventana. Me dirijo al catálogo y abro el shape de cuencas hidrográficas. Bueno, una vez aquí, lo que se hace es nuevamente un clic en selección, selección por atributos, y damos un clic en la flecha y vemos que se me despliegan estas opciones. La capa CP-P de centros poblados con geometría puntual y la capa TEM Hidro Cuencas Hidrográficas, que me muestra las cuencas hidrográficas del Perú, las dos. El usuario va a dar un clic sobre la que desea escoger y a la que desea aplicar lo que es la selección por atributos, y vemos que aparece aquí. En la parte de abajo me dice mostrar solo capas seleccionables en la lista, lo que quiere decir que en el momento de en la tabla de contenidos activar o desactivar las opciones de selección para las capas, aquí me van a aparecer nada más las que tengan activa esta opción de ser seleccionadas. En este caso, todas las cuencas, todos los shapes o las capas que estén aquí en la tabla de contenidos pueden ser seleccionables. Por eso mismo es que se deja desactivada esta opción, porque no hay diferencias. Pero si se desea activar, se da un clic en la casilla y se activa. Esto es en el caso de que el usuario haya determinado algunas capas que no sean seleccionables, para que no haya confusiones en el momento de que una esté aquí mismo sobrepuesta con otra en la ventana de visualización. Si yo solamente quiero seleccionar los centros poblados, pero quiero mantener aquí en la vista lo que es las cuencas, desactivo la opción de cuencas, la opción seleccionable de cuencas, y trabajo nada más con centros poblados. Pero para eso tengo que activar esta opción. Pero ¿cómo se activa esta opción de selección? Lo que hacemos es dirigirnos aquí en la tabla de contenidos, en el botón, dar un clic en el botón de lista por selección, y me aparecen, como pueden ver, un listado de todas las capas que yo tengo en la tabla de contenidos, CP-P y la capa de cuencas hidrográficas. Las dos por defecto, cuando inicia ARMAP, tienen la opción de ser seleccionables, lo que indica que una vez que yo seleccione aquí, por ejemplo, se va a seleccionar la información que esté dentro, ya sea de la capa de centros poblados como la capa de cuencas hidrográficas. Pero yo tengo la opción de quitar la selección. Por ejemplo, le doy un clic aquí en el caso de la capa de cuencas hidrográficas y vemos que me aparece una nueva lista de no seleccionable, lo que quiere decir que si yo selecciono aquí, por ejemplo, se van a seleccionar solamente la información que esté contenida dentro de mi rectángulo de selección, pero
del centro poblado, más no de las entidades que pertenezcan a lo que es el shape de cuencas hidrográficas. Vamos a acercarlo. Y vemos que las selecciones son de puntos, ¿no? Pues la capa de centros poblados se encuentra en la sección de seleccionable, de poder ser seleccionable, ¿no? A diferencia de la capa de cuencas hidrográficas. Y si tampoco quiero que se seleccione la capa de centros poblados, lo que se hace es dar un clic aquí. Pero vemos que para esto ya se ha seleccionado antes. Entonces, si se quieren hacer cambios, primero se deselecciona o se limpia la selección con esta herramienta y posteriormente ya se da un clic aquí, ¿no? Para quitar la selección. Cuando dos capas no son seleccionables, vemos que aparecen de color gris la herramienta de selección. ¿Y qué hacemos para volver a activar la selección o para hacerlas seleccionables nuevamente? Nuevamente se da un clic en la opción de la capa que se quiere transformar a seleccionable y aparece nuevamente la sección de seleccionables, como pueden ver. Y me indica que no tenemos ninguna entidad seleccionada, como pueden ver aquí, al colocar el cursor sobre ese texto. Ahora, volviendo al tema de selección por atributos, vamos a dar un clic aquí en la lista por orden de dibujo. Voy a utilizar mi herramienta Full Extend para centrar toda mi información gráfica. Me voy a las opciones de selección, selección por atributos. Bueno, en la parte de abajo yo tengo la opción de seleccionar el método. Doy un clic y se me aparecen los métodos que me proporciona ARMAP para yo poder trabajar en una selección por atributos. Tengo el método de crear una nueva selección para que cada vez que yo utilice esta opción de selección por atributos, la información que ya está seleccionada anteriormente se deseleccione y quedarme con la selección actual, ¿no? Que se está dando. Tengo la opción de añadir a la selección actual para que se agrega a la selección previa la selección actual que se está dando. Tengo la opción de eliminar de la selección actual, ¿no? Para que ya en lugar de seleccionar por atributos sería un método de eliminación por atributos, ¿no? Lo que quiere decir que en lugar de crearse una nueva selección se va a eliminar en base a las condiciones que nosotros generemos lo que se está dando. Entonces en la última parte yo también tengo el método de seleccionar de la selección actual. O sea, dentro de la selección que ya tengo, seleccionar información. Y para escoger una de estas opciones se da un clic sobre el nombre del método. Para este ejemplo se va a utilizar el método de crear una nueva selección. Le doy un clic y se selecciona aquí, como pueden ver. Entonces, hasta el momento tenemos que vamos a trabajar una selección por atributos del shape de centros poblados. No se ha activado la casilla de mostrar solo carpetas seleccionables en la lista, pues se quiere trabajar, ya se ha escogido, mejor dicho, lo que es la capa de centros poblados nada más. Es decir, que las condiciones de selección que se ingresen en esta ventana se aplicarán solamente para el shape de centros poblados. Y he visto innecesario activar esta casilla. Y por último, hasta el momento tenemos que se ha escogido el método de crear una nueva selección. No olvidar que en esta opción que se tiene aquí de mostrar solo capas seleccionables en la lista, al referirse a lista se refiere a la lista que yo tengo aquí de capas. Entonces, en el caso de que yo tenga información aquí, capas que he indicado que no quiero que se seleccionen, se activaría esta opción para que se me muestren aquí solamente las capas que tienen activa la selección en base a la tabla de contenidos, como ya se mostró hace un momento. Una de las secciones importantes es la que podemos ver aquí, en donde se me muestran todos los campos que contiene el layer seleccionado en la parte superior. A ver, supongamos que yo escojo aquí el shape de cuencas hidrográficas. Vemos que en esa sección cambian los campos, pues está en función del layer que se ha seleccionado. Si selecciono el layer de centros poblados, me aparecerán aquí los campos que contiene su tabla de atributos. Lo mismo para el shape de cuencas hidrográficas. ¿Y por qué me aparecen estos campos aquí? Porque en base a estos campos se van a establecer las condiciones necesarias en base a un lenguaje que ya se va a mostrar en un momento de cómo vamos a seleccionar, ¿no?
algunas entidades, algunos elementos pertenecientes al layer con el que vamos a trabajar, que en este caso es centros poblados. Entonces continuamos con el ejemplo de que se quiere seleccionar solamente los centros poblados de un determinado departamento, porque se quieren trabajar por separado de estos, ¿no? Y porque tal vez se quiere cambiar los nombres de estos centros poblados o editar sus atributos en la tabla de atributos, y para esto necesito tenerlos seleccionados en esta ventana de visualización. Pues también al estar seleccionados aquí se seleccionan en la tabla de atributos, ¿no? Y hay un método para trabajarlo más rápido, teniendo información seleccionada en la tabla de atributos. Bueno, entonces lo que se hace es dar un doble clic sobre el campo que se va a utilizar para agregarlo aquí, en esta sección donde se va a ingresar todo el lenguaje que se resume en las condiciones que yo voy a establecer para la selección de mis entidades. Doy un doble clic, ¿no? En el caso de que se quiere seleccionar solamente los centros poblados pertenecientes a un departamento, se tendría que escoger el campo, aquí, se tendría que escoger el campo que me indica los departamentos contenidos en dicho campo, ¿no? Llamado dep, que es el campo que me indica los departamentos. Es decir, se muestra en la tabla de atributos una serie de información, una serie de registros con un número exacto, que son todos los centros poblados que están cartografiados aquí y se muestran gráficamente. Y para cada registro existe un atributo del departamento al que pertenecen, cuyo atributo pertenece a un campo llamado dep, que lo tenemos aquí. Entonces, por esto, al momento de crear la condición de seleccionar solamente los centros poblados de un determinado departamento, la palabra resaltante o lo que en base a lo que vamos a trabajar es el departamento que vamos a escoger, que va a contener los centros poblados de interés. Supongamos que escogemos Piura, que solamente quiero seleccionar los centros poblados de Piura. Para esto entonces tendría que escoger el departamento de Piura, y Piura está como atributo en uno de los campos, que es dep, de la tabla de atributos de la capa de centros poblados. Y si se quiere ver todos los valores únicos pertenecientes, ¿no? Pertenecientes al campo, a los campos que tenemos aquí, es decir, todos los atributos dentro de este campo, sin repetirse, los vamos a ver aquí. Doy un clic en el campo de interés y en la parte de abajo presiono el botón obtener valores únicos. Y vemos que me aparecen todos los departamentos. También es una manera de descubrir qué información contiene dicho campo. Por ejemplo, aquí en provincia, un clic aquí, un clic en obtener valores únicos, y vemos que me aparecen todos estos valores, ¿no? Son atributos también. Bueno, entonces voy a quedarme con el campo de dep, que me indican los departamentos. Entonces queda claro que aquí es donde se va a escribir la condición, en esta sección de aquí, en donde de una manera resumida voy a utilizar estos componentes de nombre de campo, nombre de atributos, para generar la condición en base a la cual yo voy a seleccionar información de entidades pertenecientes a este campo, a este layer. En la parte izquierda de la sección de los valores únicos del campo, que se ve en la parte superior, tenemos lo que son los valores operacionales, en base a los cuales vamos a poder enlazar y resumir toda nuestra fórmula, que es la condición para poder seleccionar elementos pertenecientes al shape de interés, que en este caso es un shape de centros poblados. Son valores, los podemos tomar como conectores en una oración, ¿no? Que nos van a permitir enlazar lo que ya dije, ¿no? La sintaxis que vamos a ver aquí en la parte de abajo. Tenemos el valor de igual, tenemos el valor de menor mayor, tenemos el valor de like o como, tenemos el valor de mayor igual, de y o and en inglés, de menor igual, el valor operacional de o, de un guión, de porcentaje, de paréntesis, de not o not en inglés y yes. Por ejemplo, con el botón como o like en la versión en inglés de ArcGIS, podemos escoger seleccionar los centros poblados que terminan en
cuyo nombre terminan en enero o 1 de enero. Por ejemplo, para esto, ¿qué es lo que resalta, no? Lo que es, tenemos que escoger el campo que me indique los atributos de nombre para cada centro poblado, ¿no? En el caso de que se quiera seleccionar en base a la condición que estoy diciendo, la condición de que quiero que se seleccionen solamente los centros poblados cuyo nombre terminen en enero. Busco el campo entonces que me muestra nombre aquí, que es nom.cp. Le doy un clic en obtener valores únicos. Vemos que carga porque la información es bastante. Está leyendo cada uno de los valores únicos, todos los centros poblados del Perú. Una vez que he obtenido estos valores únicos, para buscar el centro poblado de interés, por ejemplo, vamos a la opción Go To o Ir a, y se da un clic aquí en la barrita y escribimos el nombre que deseemos, por ejemplo enero, para buscarlo aquí. Y vemos que me van a aparecer seleccionado aquí, sombreado, los nombres, en este caso, porque son nombres de centros poblados, o los atributos que terminan en N o con E, ¿no? Enero, ¿no? Y vemos que mientras voy bajando la flecha, doy un clic en la flecha, me va apareciendo esta información, y la información con E para abajo. Bueno, vamos a, entonces, por ejemplo, hay un centro poblado llamado 1 de enero, le voy a dar clic voy a presionar la tecla 1 aquí para buscar. Vemos que también busca valores numéricos, ¿no? 1 de enero, porque en este caso la información textual del nombre del centro poblado empieza con un número, que es 1 de enero. Entonces en este caso se utilizaría el botón de como o like, ¿no? Para esto damos doble clic sobre el campo para que me aparezca aquí en esta sección un clic en like o como en el botón, y se escoge aquí lo que es el valor único, ¿no? Con un doble clic también. Por ejemplo, 1 de enero. En este caso se seleccionarían solamente los centros poblados con el nombre de 1 de enero. Por ejemplo, si se quieren seleccionar información en un shape de carreteras, ¿no? Las vías que son las principales y también las vías secundarias, o en este caso, por ejemplo, las vías que son asfaltadas y también las vías vecinales o las vías afirmadas, y no se quiere seleccionar las demás vías como las que están en proyecto, las trochas, carrozables, ¿no? Si se quiere seleccionar solamente estas dos entidades, tendríamos que escoger, por ejemplo, estos dos tipos de entidades, perdón, tendremos que escoger, por ejemplo, el campo que me indique el tipo de vía, ¿no es así? En donde me aparezcan toda la clasificación de vías, desde las afirmadas, las asfaltadas, las trochas, las que están en proyecto, las vías de ferrocarril, ¿no? Y los demás tipos de vías que se incluyen en esta clasificación. Entonces se utilizaría también para esto, por ejemplo, el botón de O u OR en la versión en inglés de ArcGIS. Si por ejemplo no se quiere seleccionar de todo el shape de interés, que en este caso por ejemplo es de centros poblados, y se quiere seleccionar toda la información menos los centros poblados pertenecientes al departamento de Tacna, lo que se haría es utilizar el botón de NOT, ¿no? O no. En este caso, por ejemplo, se utilizaría lo que es el campo de departamento, ¿no es así? Departamento, NOT, ¿no? No es así. Y escogemos el departamento aquí en los valores únicos, que sería Tacna, ¿no? De esta manera se seleccionarían todos menos los centros poblados pertenecientes al departamento de Tacna. Entonces hay que saber en base a qué atributos vamos a trabajar, ¿no? Qué atributos pertenecen a este shape. Por eso mismo, antes de trabajar una selección por atributos, es necesario conocer la tabla de atributos de la capa con la que se va a trabajar, ¿no? Y bueno, saber cómo vamos a utilizar estos valores operacionales en función de los valores únicos que pertenecen a los campos que están incluidos en esta tabla de atributos. Por ejemplo, en el caso de estos valores operacionales de mayor igual, menor igual, por ejemplo, se usa más que todo para lo que son los atributos numéricos, ¿no? Como por ejemplo en el caso de un shape de cuencas, y yo tengo un campo que me determina el área en kilómetros cuadrados. Yo podría escoger las cuencas, especificar una condición para que se me seleccionen solamente las cuencas cuya área sea mayor a un valor determinado, ¿no? Que yo escoja. Entonces para esto yo utilizaría el comando de mayor, ¿no? Para esto presionaría este botón y escogería el campo. ¿Con qué campo se podría trabajar? A ver,
se podría trabajar con el campo de área, ¿no? Que es el que me indica los atributos numéricos que me indican el área en kilómetros cuadrados por cada cuenca, ¿no? Que son entidades, ¿no? Y son expresadas como polígonos, como entidades, como elementos geográficos dentro de un shape de cuencas, que sería una capa con la que estaríamos trabajando aquí en la ventana de selección por atributos. Y lo mismo, ¿no? Para menor igual, mayor igual. En la parte de abajo tenemos la herramienta Clear o borrar. Clear me permite borrar todo lo que se tiene aquí. Por ejemplo, yo ingreso esto, ¿no? Y le doy un clic en el botón Clear o borrar y desaparece. Al lado derecho tenemos el botón de verificar, que me indica si la sintaxis, la fórmula que yo he ingresado en base a los campos que se han escogido, los valores únicos y los comandos operacionales son correctos o no, ¿no? Y se puede continuar. Entonces con un clic aquí en el botón verificar o verify, ArcGIS me indica si la operación es correcta o no, para yo poder ya proceder a determinar esta selección, ¿no? En base a la condición que yo he escogido. Si no quiero determinarla por completo, ¿no? Esta condición de selección, que ya se me seleccionen por completo esos valores y no se cierre esta ventana, le daría un clic en aplicar nada más, ¿no? Y posteriormente un clic en OK. Si quiero ya establecer esta selección, se da de frente un clic en aceptar, perdón. Pero también se entiende que se puede nuevamente abrir, ¿no? la ventana de selección por atributos. Así se ya ha dado un clic en OK o aceptar, y bueno, se quedará aquí la sintaxis que se ingresó anteriormente. No hay ningún problema con eso. Pero si queremos verlo aquí, ¿no? Ver la condición que se ha establecido aquí en base a la selección de los elementos de este layer, sin que se cierre esta ventana y tenerla acá al costado para poder seguir trabajándola, se da un clic en aplicar, ¿no? Y si se quiere ya cerrar esta ventana y ver toda esta información no ya seleccionada, un clic en aceptar. Entonces le doy un clic en aplicar para ver qué es lo que se me selecciona, ¿no es así? Y si está bien tal vez, ¿no? Y si todo es correcto, le doy un clic en aceptar. Si no es así, puedo seguirlo trabajando. Bueno, entonces aquí tenemos close o cerrar si es que ya se quiere cerrar esta ventana, ¿no? Un clic en el botón y se cierra. Bueno, entonces esto serían lo que son todas las secciones pertenecientes a la ventana de selección por atributos. Es importante, como vuelvo a repetir, conocer, ¿no? qué es la información que contiene nuestra tabla de atributos para la capa de interés, que en este caso es una capa de centros poblados a nivel nacional. Tenemos que saber cómo está escrito, ¿no? El campo para poder seleccionarlo aquí, cómo está escrito el atributo de interés o los atributos de interés para poder seleccionarlos aquí. Por ejemplo, en el caso de un shape de vías, si queremos establecer una condición en base al tipo de vía para seleccionar solamente las vías asfaltadas, las vías afirmadas y dejar el resto sin seleccionar, tendríamos que saber, por ejemplo, aquí lo importante del campo de tipo de vía, cómo está escrito. De repente no es tipo de vía el campo, de repente es un campo llamado T-V o TB, ¿no? O simplemente tipo nada más. Tenemos que saber, ¿no? Cómo está escrito en la tabla de atributos, al igual que en los atributos. Por ejemplo, el atributo de vía asfaltada tal vez no esté escrito como vía asfaltada. Muchas veces estos tipos de vías, esa clasificación está escrita por códigos como son B8, B7 para el caso de las vías principales o secundarias. Entonces por eso digo que es necesario conocer, ¿no? Qué información contiene la capa en base a la metadata, en base a la tabla de atributos, ponerse a dar un repaso a cada una de la información con la que se va a trabajar. No solamente, en este caso estamos trabajando solamente con una capa, pero vamos a poder trabajar simultáneamente con distintas capas, y es necesario, antes de abrir esta herramienta de selección por atributos, conocer cada una de estas capas con las que se va a trabajar, la información que contienen. Por otro lado también, ¿no? El momento de escribir esta fórmula, la sintaxis aquí, es necesario saber escribir, ¿no? La fórmula, que esto se va a explicar posteriormente tal vez en la próxima sesión, ¿no? Para eso tenemos el botón de verificar. Muchas veces los usuarios ingresan la fórmula de manera incorrecta, por eso digo es que es necesario saber cómo está escrito tanto
el campo y el atributo con el que se va a trabajar, o los atributos, para saber cuál vamos a escoger y cómo colocarlos y cómo relacionarlos con estos valores operacionales, ¿no? Que son nuestros conectores para poder establecer esta condición, ¿no? Muchas veces ArcMap me indica que la fórmula no es correcta, entonces hay que volver a escribirla, hay que volver a ejecutar y hay que volver a tratar, ¿no? Pero todo es con práctica, es constante y bueno, en esta sesión se ha visto más que todo lo que son las secciones que me indica, que me ofrece esta selección por atributos para saber cómo trabajarlas, ¿no? Los ejemplos ya prácticos de cómo ingresar esta fórmula aquí se van a ver posteriormente. Espero que se haya entendido. Con esto se va a concluir la sesión